La casa ya no era su hogar. El amanecer apenas despuntaba en las calles de Santa María Atzompa, en Oaxaca. La luz se colaba por las grietas de la persiana rota, despertando a Mateo antes que la alarma de su teléfono. A sus 17 años, llevaba mucho tiempo sin dormir tranquilo. Se sentó en la cama, observando a sus hermanos menores. Lucía, de 14, dormía abrazada a su cuaderno de dibujos. Daniel, de apenas 10, se acurrucaba contra la pared, como si quisiera hacerse invisible. Mateo vio con amargura las lágrimas secas en las mejillas de su hermano. La noche anterior había sido una de las peores. Su padre, Ernesto, había regresado más borracho que nunca. No solo gritó y rompió platos. Esta vez encontró la caja con las pocas fotos que quedaban de su madre, Teresa, fallecida hacía 2 años. Mateo cerró los ojos, recordando los gritos, el sonido de los marcos rompiéndose y el llanto de Daniel, mientras su padre destrozaba esos recuerdos. Fue Lucía quien sacó al niño de la sala mientras Mateo enfrentaba a su padre, recibiendo un empujón que lo lanzó contra la pared. La cicatriz en su ceja aún le ardía. Ya no más, susurró. Esa decisión llevaba meses rondándole la cabeza. Se lavó la cara con agua fría. El espejo agrietado le devolvió la imagen de un rostro demasiado serio para su edad, con una expresión de responsabilidad que había borrado cualquier rastro de adolescencia. Con mucho cuidado, Mateo comenzó a empacar. Una mochila vieja y desgastada sería suficiente. Metió un par de camisetas, los pocos ahorros que había juntado cargando cajas en el mercado, una botella de agua y los últimos panes que quedaban. Despertó a Lucía con suavidad. Ella abrió los ojos, asustada, pero al ver la mochila y la mirada decidida de su hermano, comprendió al instante. No hizo preguntas, solo asintió, con una mezcla de miedo y alivio en su rostro. Luego, juntos, despertaron a Daniel. El pequeño se asustó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. SHHH, Dani, susurró Mateo, abrazándolo. Nos vamos de aquí, vamos a un lugar seguro, donde papá ya no pueda gritarnos. La palabra seguro pareció calmarlo un poco. Con movimientos silenciosos, se pusieron sus zapatos y se dirigieron a la puerta. Mateo giró el pomo con un cuidado infinito, temiendo que el más mínimo ruido despertara al monstruo que dormía en la otra habitación. Salieron a la calle fría del amanecer, dejando atrás la única casa que habían conocido. Su único plan era llegar a la ciudad de Oaxaca, a unos kilómetros de distancia, y buscar ayuda en un refugio del que había oído hablar. Las calles estaban desiertas. El sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y rosa. Un espectáculo hermoso que los niños no podían apreciar. Cada sombra parecía una amenaza. Cada ruido los hacía sobresaltar. Después de 1 hora caminando, el sol comenzó a calentar. Se detuvieron a descansar bajo un árbol. Daniel tenía hambre y sed. Mateo sacó el pan y la botella de agua, repartiéndolos en porciones pequeñas. Tenemos que hacerlo durar, dijo con una seriedad que no le correspondía. Lucía, siempre observadora, sacó su cuaderno y empezó a dibujar el paisaje, una forma de escapar, aunque fuera por un momento, de su dura realidad. Continuaron su camino por el borde de la carretera. Los coches pasaban a toda velocidad, levantando nubes de polvo. Nadie se detenía. Para el mundo, eran invisibles. Al mediodía, el calor era insoportable. Daniel empezó a llorar de cansancio. Sus pequeñas piernas ya no podían más. Mateo lo cargó en su espalda, sintiendo el peso de la responsabilidad, mucho más pesado que el de su propio hermano. Lucía caminaba a su lado, en silencio, con la mirada perdida. El optimismo inicial se desvanecía, reemplazado por la cruda realidad de su situación. No tenían a dónde ir, ni a quién recurrir. Eran solo 3 niños huyendo de un hogar roto. La tarde avanzaba, y la ciudad de Oaxaca aún se veía lejana en el horizonte. El hambre y la sed se hacían más intensas. Los ahorros de Mateo apenas alcanzaban para comprar unas galletas y otra botella de agua en una pequeña tienda al borde del camino. Mientras comían, sentados en la acera,
La desesperación comenzó a hacer mella en Mateo. ¿Y si había cometido un error? ¿Y si el refugio no existía o no los aceptaban? ¿Había arrastrado a sus hermanos a una situación aún peor? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un hombre que se acercó a ellos. Era un mendigo, o al menos eso parecía. Su ropa estaba sucia y rota, su barba era larga y descuidada, y olía a polvo y abandono. Se detuvo frente a ellos y con una voz ronca preguntó: ¿Tienen algo de comer? Mateo, a la defensiva, abrazó protectoramente a sus hermanos, pero al ver la mirada del hombre, no encontró malicia, solo un cansancio profundo, casi tan grande como el suyo. Sin pensarlo dos veces, Lucía partió por la mitad la última galleta que le quedaba y se la ofreció. El hombre la aceptó con una leve sonrisa, mostrando unos dientes sorprendentemente blancos. Gracias, pequeña, dijo. Se sentó a una distancia prudente y comió la galleta lentamente. Se llamaba Arturo. No hizo muchas preguntas, pero su mirada lo decía todo. Vio el miedo en sus ojos, la ropa desgastada, la mochila que era su único equipaje. Comprendió su situación sin necesidad de palabras. Al caer la noche, la ciudad se iluminó a lo lejos, pero para ellos, la oscuridad trajo consigo el frío y un miedo a un mayo ere. No podían seguir caminando. Arturo, que había permanecido cerca, les dijo: conozco un lugar donde pueden pasar la noche. Es un puente abandonado. No es mucho, pero es mejor que la calle. Desconfiados, pero sin otra opción, lo siguieron. El lugar era exactamente como lo describió: un viejo puente de hormigón, bajo el cual se había formado un pequeño refugio improvisado, con cartones y mantas viejas. Arturo compartió con ellos una de sus mantas. Era delgada y olía a humedad, pero los protegió del frío del suelo. Mientras Daniel y Lucía se quedaban dormidos por el agotamiento, Mateo se quedó despierto, vigilando, conversando en voz baja con Arturo. El hombre le contó historias de la ciudad, de sus calles y su gente, pero nunca habló de sí mismo, de cómo había terminado en esa situación. A pesar de su aspecto, había una extraña sabiduría en sus palabras, una calma que tranquilizó a Mateo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente solo. Esa noche, bajo un puente, en compañía de un extraño, Mateo durmió unas horas, un sueño ligero pero reparador, sintiendo una pequeña y frágil chispa de esperanza. Al día siguiente, Arturo los guió por las calles de Oaxaca, no hacia el refugio que Mateo buscaba, sino hacia el mercado principal. Primero, necesitan comer algo caliente, dijo. Los llevó a un pequeño puesto de comida, y para sorpresa de los hermanos, pagó 3 platos de sopa caliente, con unas monedas que sacó de su bolsillo. Mientras comían, Arturo les preguntó por primera vez sobre su historia. Con la confianza ganada la noche anterior, Mateo le contó todo: la muerte de su madre, el alcoholismo de su padre, la violencia, la huida. Lucía añadió detalles, mostrando sus dibujos, un diario visual de su dolor. Arturo escuchó en silencio. Su expresión se endurecía con cada palabra. Cuando terminaron, su mirada había cambiado. Ya no era la de un mendigo cansado, sino la de alguien con un propósito. Nadie debería vivir así, dijo con una firmeza que lo sorprendió. Quédense aquí. No se muevan. Volveré pronto. Los hermanos lo vieron alejarse y desaparecer entre la multitud del mercado, dejándolos con el estómago lleno, pero el corazón lleno de incertidumbre. ¿Regresaría o los abandonaría, como todos los demás? Pasaron las horas. El sol del mediodía caía a plomo sobre el mercado. Mateo empezaba a ponerse nervioso. Lucía intentaba calmar a Daniel, que preguntaba constantemente por Arturo. Justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, lo vieron regresar, pero no era el mismo hombre. Llevaba ropa limpia en unos vaqueros, una camisa blanca y zapatos nuevos. Estaba afeitado y su cabello, ahora limpio, mostraba algunas canas en las sienes. Parecía otra persona. Detrás de él venían un hombre con traje y una mujer de aspecto amable. Los hermanos
se quedaron sin palabras. Mateo, Lucía, Daniel, dijo Arturo, con su misma voz, ronca, pero ahora llena de autoridad. Les presento a mi abogado, el licenciado Morales, y a la señorita Sofía, una trabajadora social. Ellos van a ayudarlos. El mundo de los niños se puso de cabeza. ¿Su abogado? El hombre que pensaban que era un mendigo, se llamaba en realidad Arturo de la Vega, un empresario millonario que había desaparecido de la vida pública años atrás, atormentado por una tragedia personal. Había decidido vivir en las calles para expiar una culpa que lo consumía, pero al ver el sufrimiento de los niños, encontró una nueva razón para vivir. Arturo llevó a los hermanos a un hotel de lujo. Por primera vez en sus vidas, durmieron en camas suaves y limpias, se dieron un baño caliente y comieron hasta saciarse. Sofía, la trabajadora social, habló con ellos con dulzura, asegurándoles que estarían a salvo. Mientras tanto, el abogado de Arturo iniciaba los trámites legales. Presentaron una denuncia contra Ernesto Ramírez por maltrato y abandono. Con las pruebas y los testimonios de los vecinos, que por fin se atrevieron a hablar, se emitió una orden de alejamiento. Su padre fue ingresado en un programa de rehabilitación obligatorio. No volvería a hacerles daño. Arturo se aseguró de que los niños tuvieran todo lo que necesitaban. Los inscribió en una de las mejores escuelas de la ciudad. Lucía recibió clases de arte con un pintor reconocido, y Daniel empezó a jugar en un equipo de fútbol. Mateo, liberado del peso de la responsabilidad, pudo finalmente volver a ser un adolescente, concentrándose en sus estudios para entrar a la universidad. Arturo no solo les dio un techo y comida, les dio una familia. Se convirtió en la figura paterna que nunca tuvieron, un mentor y un amigo. Les enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la bondad y la compasión. Los tres hermanos que huyeron de la oscuridad con nada más que la ropa que llevaban puesta, encontraron un futuro brillante, gracias a un hombre que, buscando perderse a sí mismo, encontró la manera de salvar a otros, y en el proceso, se salvó a sí mismo.